Yo quisiera compartir una porción de las Escrituras en esta noche, donde podemos ver la gracia sobreabundante de nuestro Señor en medio de nuestras limitaciones humanas. La gracia abundante de nuestro Señor en medio de las limitaciones humanas. Y le voy a pedir, por favor, que vayamos a la Escritura en Juan capítulo 21, y vamos a estar leyendo por ahora algunos versos, específicamente hasta el versículo 6. Juan capítulo 21, del 1 al 6. Y dice así la Escritura: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Entonces Jesús les dijo: hijitos, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Les respondieron: no. Y él les dijo: echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. El Señor añada bendición a su palabra. Y a pesar de mis limitaciones, su verdad pueda ser proclamada y entendida y asimilada y aplicada por cada uno de nosotros. Amén. A mí me encanta Juan. Yo soy un fanático de Juan. No solamente porque Juan es el discípulo más veloz que tiene Jesús, porque tiene primera, segunda y tercera, no solamente es por eso, es mi preferido, sino porque Juan nos presenta a un Jesús como más asequible a las personas. Ese es el que nos presenta a un Jesús más humano. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, nos dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y después dice: y aquel verbo se hizo carne. Juan nos presenta inmediatamente en su evangelio la doctrina de la encarnación, de que Jesucristo es Dios hecho hombre. Nos presenta la humanidad de Cristo como nadie en todo el Nuevo Testamento. Es Juan que nos presenta a un Jesucristo con sed, es Juan que nos presenta a un Cristo cansado del camino, es Juan que nos presenta a Cristo llorando, y eso es una gran esperanza, esa es una gran noticia para todos nosotros, lectores de Juan. ¿Por qué? Porque contrario a los dioses y divinidades de aquella época, enajenados, megalómanos, dioses que estaban distantes de las personas, Juan coloca a Dios al alcance de la gente, al alcance de los niños, al alcance de los leprosos, de aquellos olvidados del mundo, de los que estaban martirizados por el pecado. Juan coloca a Dios al alcance de las personas. Y como dice el autor del libro de los Hebreos, que compagina muy bien con la temática y la tendencia de Juan de presentarnos a Jesús así, que no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse de todas nuestras necesidades, de todas nuestras dolencias y circunstancias, sino uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Cuando yo estoy orando al Señor, yo sé que Él me está entendiendo, yo sé que Él sabe lo que es tener hambre, lo que es sentirse abatido, lo que es sentirse cansado. Él sabe, Él tiene una comprensión porque lo vivió, con la gran diferencia de que nunca pecó. Y Juan se encarga de poner eso en orden. Juan también es maravilloso porque él es muy selectivo en sus historias. Y las historias de Juan relatan pues esa intimidad y esa relación especial de Jesús con sus discípulos, considerando que Él era del círculo de intimidad de nuestro Señor. Y en este momento, en esta ocasión, Juan nos presenta una historia única
en todo el Nuevo Testamento, específicamente en todos los evangelios. Y nos presenta una situación que realmente llama la atención porque se narra de una manera tan natural que no podemos evitar recordar que realmente nosotros estamos representados en todos los discípulos, en sus acciones, en sus virtudes, en sus defectos, en sus triunfos y fracasos. En esta ocasión, en este capítulo 21, comienza con una expresión, después de esto, y nos hacemos preguntas, ¿después de esto qué? ¿A qué se está refiriendo Juan? No vamos a caer de que si este capítulo 21 es añadido, de que si este capítulo 21 lo escribió Juan o no. Yo creo que fue Juan que lo escribió, ya sea por auxilio de alguien que lo anexó, pero definitivamente, aunque algunos puedan pensar que no fue Juan que lo escribió, pero realmente el contenido histórico, aunque el estilo de escritura varía un poco de lo que es el estilo de Juan, definitivamente esta historia es maravillosa. Y comienza con ese enlace después de esto que sirve de unión entre los eventos que han ocurrido desde el capítulo 21 hacia atrás y lo que se van a comenzar a narrar en el capítulo 21. Después de esto se refiere probablemente a los eventos relacionados con todas las apariciones que Cristo ha hecho. Ya no hay duda de que Cristo es el Mesías, de que es el Salvador. Ellos fueron testigos de los milagros que Cristo hizo, de los endemoniados que fueron liberados, de la multiplicación de los panes y los peces. Fueron testigos ahora de la resurrección de Cristo, venciendo él mismo la muerte. Ya se le había aparecido a todos ellos. Y ellos estaban conscientes, aún Tomás, que Cristo era Dios y era el Mesías prometido. Después de todas estas apariciones, después de estas confirmaciones de la naturaleza divina y mesiánica de Jesús, ahora pues ocurre algo un día cualquiera cuando Jesús no está. Después de estos eventos que hemos dicho, estaban juntos una cantidad de sus discípulos. Otra vez a los discípulos Jesús se le manifestó allí en el mar de Tiberias, el mar de Galilea, lago de Genezaret. Hay una diferencia en cuanto al nombre, pero se refiere al mismo lugar. Por ejemplo, Mateo, Marcos y Juan se refieren como mar de Tiberias o mar de Galilea. Lucas le dice el lago de Genezaret. Lucas probablemente había navegado por el mar Mediterráneo y sabía que eso no era un mar, que eso era un lago, por eso siempre le dice lago. Aunque ellos estaban muy orgullosos, los discípulos, por ser judíos, de ese lugar, de esa demarcación de agua, porque su vida pues, se desarrollaba en torno a ella. Más de 40 puertos comerciales en los días de Cristo alrededor de todo el mar de Galilea. Mucha gente, mucho tráfico de personas de muchos lugares. Ese es un lugar donde hay mucha concentración de historia cuando nosotros lo vemos en los evangelios. Y allí estaban ellos juntos, pero por alguna razón Jesús no estaba allí. No sabemos dónde estaba Jesús, no nos dice el texto dónde estaba Jesús en esos momentos, pero sí estaban los discípulos. Y el versículo 2 nos dice a partir de ahí quiénes estaban y qué hicieron. Como acabamos de leer, estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos más de sus discípulos que no nos dicen el nombre en el pasaje. Y en aquel momento, Pedro, como nos dice el versículo 3, dice, voy a pescar. Algunas versiones sugieren que él lo que quiso decir, yo voy a pescar. ¿Quién más va conmigo? Cuando nosotros vamos a las Escrituras, vamos a ver a Pedro siempre tomando muchas iniciativas, la mayoría de ellas desacertadas. Y aquí dice Pedro, me voy a pescar. Y uno tiene que tener cuidado porque es posible que uno quiera regresar a aquel lugar de donde Dios lo sacó. Jesús, cuando comenzó a reclutar a sus discípulos, les dijo bien claro, en el primer mandato que Jesús le da a ellos, en Marcos capítulo 1, versículo 17, venid en pos de mí y os haré que seáis pescadores de hombres. Te lo dijo bien claro.
Cuando vamos a Lucas capítulo 5, el Señor se los recuerda nuevamente. Le dice, yo quiero que ustedes sean pescadores de hombres. Cuando vamos a este mismo capítulo, en el capítulo 21 donde estamos, y vemos el diálogo más adelante que Jesús tiene con Pedro, les recuerda que apacentara sus ovejas. En otras palabras, yo los he llamado a ustedes para ser pescadores de hombres, para que proclamen el evangelio, para que hablen de mí a todas las naciones. Sin embargo, en aquel momento, probablemente en aquella tarde, Pedro dice, no, yo me voy a pescar. ¿Quién va conmigo? Y se fue a pescar. O sea, no fue una sugerencia que Pedro dijo. Fue determinante en su decisión. Yo me voy a pescar. ¿Se acordaría alguno de los discípulos que estaban ahí? Estos mandatos de Cristo, pescadores de hombres, ¿se acordaría? No lo sabemos. Lo cierto es que Pedro influyó en ellos. ¿Y qué dice el texto? Que los demás le dijeron, vamos nosotros también contigo. Pedro era un líder. No estamos hablando de que Pedro era el líder ideal, pero era el líder, influenciaba a los demás. Algunos dicen porque era más viejo que todos los demás discípulos, no lo sabemos. Pero probablemente Pedro se había constituido en una persona importante entre todos los discípulos y su decisión influenció a los demás. Cuando uno en una comunidad, ya sea la iglesia o la familia, toma decisiones, la iglesia, la familia son sistemas abiertos, que lo que uno hace le va a afectar al otro. Y aquí vemos a Pedro sin proponérselo o proponiéndoselo, influenciando negativamente a los demás. Pedro, si tú quieres irte a pescar, ve tú solo, di, voy allí, vengo ahora, y te pasas la noche entera pescando. No, lo dice en voz alta, yo me voy a pescar. El que quiera venir conmigo, que venga. Pero Pedro, recuérdate que el Señor nos dijo que íbamos a ser pescadores de hombres. Sí, pero eso no quita que una noche uno vaya y pesque algo. Ustedes siempre están exagerando las cosas, eso no es pecado. Además, en el futuro un tal apóstol Pablo se va a convertir y él va a hacer tienda de campaña de vez en cuando. Ustedes no lo saben, pero yo lo sé. Y Pedro dice, voy a pescar, y los discípulos se van con él. Nuestras decisiones afectan a los demás. Hay personas que dicen, no, yo no vivo para la gente. Pues sí, vivimos para la gente. Tenemos que guardar el testimonio, somos representantes de Cristo. La Escritura dice en 2 Corintios 5:20 que somos embajadores en el nombre de Cristo. Lo que nosotros hacemos va a afectar positivamente o negativamente a los demás, pero también somos representantes de la gloria de Dios, y la gloria de Dios se puede ver empañada por nuestras acciones. No somos llaneros solitarios, el Señor nos coloca en una comunidad, desde el principio fue así. Adán y Eva lo colocó en la comunidad de una familia. Nosotros pertenecemos a una comunidad que es la iglesia. Antes de nosotros hacer cualquier cosa, pensemos en el Señor, pensemos en su iglesia. Pedro no pensó en nada de eso y se fue a pescar. Y muy bien que le fue, ¿verdad que sí? Dice el versículo 3 que aquella noche no pescaron nada. El oficio pesquero era un oficio que se iba transmitiendo de familia, de generación en generación. Cuando el Señor llamó a los hijos de Zebedeo, estaban con sus padres remendando redes. O sea, el papá entrenaba a los hijos a sus hijos, y así se iba pasando de generación en generación. Ellos no eran improvisados pescadores, ni siquiera era por hobby o por deporte. Ellos vivían de eso. Se conocían todos los trucos y las mañas de pescar, eran lobos del mar. Ellos sabían cómo hacerlo. Si Pedro dijo, voy a pescar, es porque él entiende que esa noche las condiciones eran las mejores para la pesca. Y si ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo, es porque ellos entendieron que todas las condiciones estaban dadas. Sin embargo, no pescaron nada. Y la frustración viene. Yo he salido a pescar y he aprendido con lo que pescan que ciertas noches son las mejores para pescar.
Y yo he sabido amanecer tratando de pescar algo y no pesco nada. Y es frustrante. Y yo he tenido que pasar por la burla de aquellos que me acompañan, porque ellos sí pescaron. Y me tienen que dar ánimo y consuelo. No te preocupes, pastor, que vamos a pasar por una pescadería y vamos a comprar unas cuantas libras de pescado y se la damos. O sea, tener que soportar ese tipo de cosas es peor que la frustración de no pecar. Lo cierto es que ellos sabían, yo no sé nada de eso, yo no vivo de eso. El pez, yo me lo como ya. Y siempre estoy a la orden, Felipe, para después de la salida. Así. Entonces, a ver si es verdad que tú me amas tanto. Entonces, ellos estaban bien frustrados, porque no pudieron pescar. La pregunta es, ¿por qué no pescaron nada esa noche? Tenemos varias respuestas. Bueno, porque el Señor nos lo llamó a eso. Bueno, esa es una buena respuesta. Yo creo que fue una iniciativa de ellos, no consultada ni aprobada por el Señor. Y cuando hacemos las cosas sin consultar y sin tener la aprobación de Dios, no vamos a tener éxito, por expertos que seamos en eso que estamos haciendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, pero separados de mí, nada podéis hacer. El Salmo 27 dice, ustedes confían en carros, aquellos en caballos, pero nosotros del nombre del Señor tendremos memoria. Es en el nombre del Señor que vamos a hacer las cosas sabiendo que eso es lo que quiere el Señor. No simplemente tomar el nombre del Señor como un amuleto. Bueno, yo voy a hacer esto en el nombre del Señor sin estar seguro que eso es lo que Dios quiere. Y allí están los discípulos llenos de frustración y fracaso en algo que ellos dominaban. Es posible que lleguemos a ser tan expertos en algo y tengamos tanto éxito en algo que lo hagamos por rutina, y el peligro es que aún en el medio de la rutina nos vaya bien. Porque si nos va bien sin consultar con Dios, es posible que nos acostumbremos a actuar de esa manera. Y aquella noche no pescaron nada. La frustración era tal que hay un hombre en la playa, como dice la Escritura, que ya va amaneciendo y los discípulos no sabían quién era ese hombre. Y ese hombre le pregunta en el versículo 5 que se tenían algo de comer. ¿Qué sentido del humor tiene el Señor? Porque el Señor sabía que no habían pescado nada. ¿Ven lo provocador que es el Señor? Aquellos están frustrados, se están echando chispa, se sienten mal. ¿Cómo puede ser que con todo lo que nosotros sabemos acerca del oficio pesquero no hayamos podido? Vamos a echarla otra vez, es que ahí tiene que haber peces, la noche es favorable, todas las condiciones están dadas para que haya peces. Échala otra vez, y la echaban otra vez, y la sacaban y la echaban otra vez, y se aparece aquel extraño en la playa diciendo que si tenían algo de comer. ¿Sabía Jesús o no? Jesús lo sabía, que no tenían nada. Allí no había ni galletica de soda. Que cuando uno tiene hambre uno se come lo que sea. ¿Tienen algo de comer, hijitos? Y les responden de una manera muy parca, diciéndole, no. No es una manera cortés de responder. Pero por algún misterio, Jesús inclinó su corazón a que ellos le obedecieran, pero sin perder conciencia de lo que estaba pasando. Ellos echan la red al lado derecho, entonces reconocen que era Jesús. Al terminar la historia, porque después de este versículo 6 comienza otra escena, pero en esta primera escena de esta historia, la pregunta es, ¿dónde estaba el problema de su frustración? ¿Por qué no pudieron pescar nada aquella noche? Si podemos descartar posibilidades, nos damos cuenta que el problema no eran los peces. Porque es posible que no haya peces en un lugar. Podemos estar pescando, pescando y pescando y nunca vamos a conseguir nada porque no hay peces. Pero la escena demuestra que sí había peces. El problema no eran los peces. Otra posibilidad es que la red estuviera rota.
Pero dice que después no la podían sacar por la gran cantidad de peces. La red no estaba rota. Otros podían decir, bueno, quizá la embarcación estaba pues sacando agua constantemente en la embarcación. Yo no sé por qué se le mete el agua a las embarcaciones. Cuando fuimos al Amazonas, pues estábamos tranquilos hasta que vimos que por detrás había un señor con una latita sacando el agua de la embarcación. Bueno, pero en este caso la embarcación no estaba dañada porque pudo completar la misión. Yo creo que ustedes estarán de acuerdo conmigo si llegamos a la conclusión que la situación, el problema eran ellos, no los peces, ni las redes, ni la embarcación. Y un vistazo rápido a aquella tripulación, nos vamos a dar cuenta que sí, que el problema eran ellos. En el versículo 2 nos da los nombres de los tripulantes de aquella embarcación. Aquí vemos también otra pesca milagrosa, pero yo creo que es una barca milagrosa. Y ya veremos por qué es una barca milagrosa. Porque no se hundió con tal tripulación. Versículo 2 nos dice que estaban Simón Pedro. Simón Pedro no necesita presentación. Si hay un discípulo que nosotros conocemos, es Pedro. ¿Y qué es lo que le viene a la mente cuando viene la imagen de Pedro? Cuando pensamos en el apóstol Pedro, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Un individuo impulsivo. Una persona que actuaba y después pensaba. Pedro se pasó la vida entera pidiendo perdón muchas veces. Los Pedros siempre están pidiendo perdón. Los Pedros son personas que siempre están actuando, siempre están tomando decisiones, siempre están haciendo cosas sin consultar con nadie, apoyándose en sus propias capacidades y prudencias. Y aquí lo vemos otra vez, todos estaban tranquilos, pero Pedro dijo, voy a pescar. Es Pedro que cuando Jesús está hablando con sus discípulos en un momento de intimidad, Jesús le pregunta a ellos, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dicen, bueno, unos dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías u otro de los profetas. Y Jesús mantiene la pregunta en plural y le dice, pero ustedes, ¿quién decís que soy yo? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de los vivientes. Es la única vez que Pedro pegó y acertó en algo. ¿Por qué? Porque el Señor se lo reveló y Jesucristo se lo dijo. Cristo le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló ni sangre ni carne. En otras palabras, es la única vez que Cristo le dice algo así a Pedro. En otra ocasión, Jesús está hablando con sus discípulos y está allí de lo más tranquilo. Y Pedro viene con la formidable idea y decirle, Jesucristo, mi Señor, no vayas a la cruz, no muera. ¿Qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás. La embarcación está zozobrando allí en el mismo mar de Galilea, parece que se van a morir, están llenos de temor. Jesús aparece caminando sobre las olas y entonces Jesús habla, todo se calma, pero Pedro no conforme dice, si tú eres el Cristo, pero ya no calme el viento. Ya yo dije, no temáis, yo soy, tened ánimo. Ya Jesús dijo estas palabras. Todos los discípulos están conformes, pero Pedro tiene una brillante idea. Si tú eres el Cristo, permite que yo vaya caminando sobre las aguas. No calculando las consecuencias de esa petición. Noten el humor de Cristo. Sí, ven Pedro, ven. ¿Sabía Cristo que Pedro se iba a estar ahogando? Ay, claro que lo sabía, pero así es que aprenden los Pedros. Después Jesús dice, ustedes se van a escandalizar de mí, me van a negar. Y Pedro dice, ¿qué? Si todos ellos te niegan, yo no. Vienen a arrestar a Cristo. Y cuando vienen a arrestar a Cristo, viene Pedro y saca la espada y le tira la cabeza del siervo del sumo sacerdote. El tipo se agacha y le lleva una oreja, porque fue a la cabeza que le tiró a Pedro. ¿Ustedes creen que fue a la oreja? Dije que ven, préstame esta orejita, ven, préstame. No fue eso. Le tiró a la cabeza. Pedro siempre. Y ahora Pedro se aparece nuevamente diciendo, voy a pescar. Yo sé que en esta iglesia no hay Pedro, pero en la mía sí. Gente que están tomando decisiones, gente que nos vienen a nosotros los pastores, mira que pasó tal cosa, ¿quién? Fulano, otra vez. Ahí tomando decisiones, no consultan, no hablan, no oran, no piden opinión, siempre impulsivos, le hablan mal a los demás, con unos arranques tremendos.
son buena gente, vamos a ayudarlo. Pero solamente funcionan cuando están muy cerca de Dios. No solamente estaba Pedro en aquella embarcación, pero ya ustedes van teniendo una idea, sino que en aquella embarcación había otro hermano, el hermano Tomás. Le dicen Tomás llamado el Dídimo. Dídimo significa gemelo, mellizo, lo que quiere decir que Tomás tenía un hermano gemelo que se parecía a él. Pero en su narración, en esta narrativa, nos damos cuenta cómo el autor, Juan, es muy detallista en la narración. Dice, Simón llamado Pedro, para que no se tenga duda de que no es otro Pedro, ni que otro Simón, sino Simón Pedro. Nada más le faltó poner ahí hijo de Jonás. Ahora viene y nos dice, Tomás llamado el mellizo, el gemelo. Sigue en su narración, pero con muchos detalles para que el lector sepa de quién se trata y no haya confusión ni intriga. Bueno, pero ¿cuál Tomás? Entonces él es muy específico en esto. De Tomás tenemos algunas referencias y las referencias que tenemos de Tomás, lamentablemente cuando las personas piensan en Tomás, lo primero que le viene a la mente es una ¿qué? Una persona incrédula. Hay un refrán que dice, yo soy como Tomás, ver para creer. Pero el acto de incredulidad en el capítulo anterior, que es el capítulo 20, no es el único acto que Tomás hizo. Pero no podemos pasar la vida haciendo cosas correctas, pero si hicimos una cosa mala, seremos recordados por esa mala. Fue Tomás el que provocó el que Jesús respondiera con uno de los versículos más relevantes y conocidos de todas las Escrituras. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es respondiéndole a Tomás que Jesús dice eso. Y en una ocasión, cuando los discípulos estaban vacilantes y acompañaban a Jesús a Jerusalén, Tomás le dice, si tenemos que ir a Jerusalén, vamos y muramos con él. Hablando de la valentía de Tomás. Sin embargo, y tristemente, Tomás ha pasado a la historia como el incrédulo, como aquel que no tenía fe. Y el capítulo 20, en los versículos del 24 al 29, nos narra estas acciones de Tomás. Tomás, uno de los 12, llamado el Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor. Pero él les dijo, si no veo en sus manos la señal de los clavos, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Y no me sigan hablando de lo mismo, que yo no voy a creer. El problema de Tomás es que Tomás no solamente no le estaba creyendo a sus discípulos, Tomás no le estaba creyendo a Cristo, porque Cristo, él mismo dijo de sí mismo, por lo menos en 3 ocasiones, que era necesario que él padeciera y que resucitara al tercer día. El problema de Tomás no era que no le estaba creyendo a los discípulos ni a Jesús, sino que no estaba creyendo en las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de que el Mesías se iba a levantar de los muertos al tercer día. Era un discípulo del Señor, se expuso a las Escrituras, pero las Escrituras por alguna razón no estaban siendo vivas en él. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti, dice el Salmo 119, versículo 11. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios no es para simplemente leerla, no es simplemente creerla, es vivirla. Cuando se presentan diferentes situaciones, nosotros vamos a responder conforme a la abundancia de palabra de Dios que haya en nuestra boca bajo la dirección del Espíritu Santo. Y Tomás aquí, por alguna razón, su incredulidad se interpuso. Pudo más que lo que él conocía acerca del Señor. Y realmente el no tener fe es un serio problema porque nuestra relación con el Señor depende de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. No basta con creer en Dios, hay que creerle a Dios. Todas las decisiones que nosotros tomamos tienen que ser sobre la base de la fe, teniendo la certeza de que nuestra fe está en completa armonía con la palabra que el Señor ha revelado en las Escrituras.
No es simplemente que yo voy a tener fe porque yo tengo la convicción de que eso va a ser así. Es que esa fe que yo tengo está fundamentada en la Escritura. Si la fe que yo tengo no está fundamentada en la Escritura, que fue el problema de Tomás, Tomás tenía mucha convicción. Dice, hasta que yo no pueda corroborar de manera personal y yo ver la evidencia con mis propias manos, yo no voy a creer. Tomás tenía fe en él. Fe en sus convicciones. Una persona puede tener mucha fe, pero si su fe no está basada en la palabra de Dios, de nada sirve. El problema no es tener fe, sino en qué nosotros tenemos esa creencia, en qué nosotros estamos poniendo como base de nuestra fe. No bastan las convicciones que nosotros tengamos, no es suficiente. Tenemos que cotejarla con la palabra de Dios. Tenemos que esperar en el Señor, tenemos que confirmar eso conforme al tiempo que Dios quiera. Las convicciones no son determinantes. Hay muchas personas que dicen, ay, yo tengo paz, yo siento que esto es de Dios. No siempre la paz es indicador de que Dios quiere algo. Nuestro corazón nos puede engañar. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo entenderá? Muchas decisiones correctas se hacen en medio de turbulencia. Jesús tenía mucha presión y estaba muy agitada su alma en el Getsemaní. Pero Jesús no condicionó su decisión de ir a la cruz y morir por nosotros de acuerdo a la paz que él tuviera o lo que sintiera, sino de acuerdo a la guianza de lo que ya había sido profetizado, a lo que había sido planificado, de acuerdo a la palabra. Y los que no tienen fe pierden bendiciones, pero la falta de fe también es contagiosa y desanima el cuerpo de Cristo. No estamos hablando de esa super fe que anda por ahí, una super fe prefabricada, superficial, donde depende de lo que salga de nuestra boca. No estamos hablando de esa super fe, estamos hablando de una fe que está amparada por lo que el Señor ha dicho, porque mi fe nunca puede contradecir la revelación que es de la Escritura. Tiene que estar en completa armonía. Por eso estamos siempre abogando porque tenemos que crecer en nuestra fe. Los discípulos le pidieron al Señor que les aumentara la fe. Y la fe aumenta a medida que va creciendo nuestro conocimiento de la palabra de Dios para conocer el carácter de nuestro Dios. Y Tomás olvidó todo aquello y dudó. Un gran hombre, un hombre valiente, un hombre cercano a Cristo, pero falló en su fe. Y a veces nuestras convicciones o las presiones pueden hacer que nuestra fe falle. Yo he fallado en mi fe. He tenido momentos donde mi conciencia se ve navegando entre dos aguas. Hemos pasado por dificultades. He dudado, he pecado contra el Señor. Pero lo cierto es que la lección que nos está dando Tomás es que nosotros tenemos que andar por fe y no por ver. Nosotros no andamos por vista. Cuando nosotros comenzamos a racionalizar y comenzamos a planificar cosas conforme a lo que nosotros creemos y a nuestras limitaciones, entonces nuestra fe se ve amenazada. Todo lo que hay aquí, todo lo que esta iglesia ha podido lograr es por la fe en el Señor, no es por sus capacidades. Es por la fe en el Señor. Le creyeron al Señor y el Señor los guió y los seguirá guiando. ¿Por qué? Por fe. Ahora, si nos ponemos a calcular todo esto, si nos ponemos a calcular las presiones, si nos ponemos a calcular las cosas que son adversas, no vamos a dar ni un paso, pero seguimos adelante porque el Señor está con nosotros. Seguimos adelante porque le creemos a Dios. Seguimos adelante aunque nosotros veamos que hay un panorama gris, aunque tengamos desánimo, pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque nosotros le creemos a Dios. Es por fe. Esta palabra de la cruz, dice la Escritura, es locura lo que se pierde. Porque vivir por fe tiene cierto grado de locura. Los Tomás son muy cuerdos. Cuando aquellos locos por Jesús dicen, vamos a hacer tal cosa, los Tomás dicen, no, eso no se puede. No, eso no se debe hacer, eso no funciona, eso nunca se ha hecho. No, yo no creo que eso podamos hacerlo. Yo no siento del Señor eso, dicen algunos.
Miren, hermanos, si yo me dejara llevar de lo que yo siento, yo no estuviera predicando aquí. Porque hace tiempo que ya yo no estuviera en los caminos del Señor. Es por fe. Nos traicionan y seguimos adelante. Las cosas no nos salen como nosotros quisimos, pero seguimos adelante. Con la convicción de que el Señor está con nosotros y que nunca nos va a dejar. No puede ser que hombres del mundo nos den más lecciones de perseverancia que a nosotros los cristianos. Thomas Alva Edison inventó el bombillo en el intento 2000. En el intento 5 ya yo lo hubiera dejado. No, esto no funciona. Además, en este país nunca hay luz. ¿Para qué yo voy a inventar el bombillo? En el intento 2000 ya yo hubiese... No, es una locura. Y cuando iba por el intento 1500, sus colaboradores prácticamente le hicieron una huelga. Dijeron, mira, nos vamos a seguir trabajando porque hemos visto que esto no funciona. 1500 fallos. Y dice, sí, hemos descubierto 1500 formas que no sirven. Pero no conoce al Señor. Nosotros no podemos desmayar. Tenemos que seguir adelante, preservando lo que Dios nos ha dado. No importa lo que diga, no importa lo que se levante, seguimos adelante cumpliendo con la misión que el Señor nos mandó a cumplir. Es por fe y al único que tenemos que agradar es a nuestro Señor. Entonces ya ven que el problema estaba en la tripulación. Un Pedro impulsivo, un Tomás incrédulo y el otro no lo conocemos bien, pero sí tenemos algunas pistas de quién es él. Natanael, el de Caná de Galilea. ¿Sí? ¿Ven los detalles de Juan? Simón Pedro, se lo estoy repitiendo porque eso lo vamos a necesitar más adelante. Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo. Ahora viene Natanael, el de Caná de Galilea, porque podrá aparecer otro Natanael, otra Caná u otra Galilea, pero este es el de Natanael, el de Caná de Galilea. Recuerden, vamos a necesitar esos detalles. ¿Qué nos dice la Escritura de Natanael? Para poder hacer un juicio justo. Bueno, el Señor dijo, he aquí un verdadero israelita, sí, pero ya después que estaba enrolado entre los discípulos y se puso a Cristo. Lo primero que sabemos de Natanael se encuentra en el mismo libro de Juan, en el capítulo 1, versículo 45. Había muchos vientos mesiánicos que soplaban. Los judíos inquietos por una soberanía nacional, pues a cada momento se levantaba uno diciendo que él era el Mesías. Entonces ya no había muchas expectativas. ¿Por qué? Porque a cada rato aparecía una persona diciendo que él era el Mesías. Pero en esta ocasión Felipe viene y busca a su amigo Natanael y le dice en este versículo 45 de Juan capítulo 1 que completa el versículo 46, Natanael, hemos encontrado el Mesías. ¿Usted sabe lo que es esa palabra? Porque toda la Escritura apunta al Mesías y a su plan redentor. Decirle a una persona, hemos encontrado al Mesías, era lo más grande que un judío podía escuchar. Y es lo más grande que un judío puede escuchar todavía. Porque los pobrecitos están esperando al Mesías. ¿Recuerdan el episodio de Simeón? Donde todo su ministerio fue merodeando por las inmediaciones del templo esperando al Mesías. Toda una vida. Y cuando Simeón, guiado por Dios, ve al Mesías, él le dice a Dios, despide a tu siervo en paz. Ya me puedo morir. Tantos años, tanto esperar, tanto revisar niños. Cada vez que venían unos padres con un bebé en los brazos allí a circuncidarlo, Dios le decía, no es ese Simeón.
Todos los días. Y allí envejeciendo. No sabemos cuántos años. Allí estaba Simón. Pero ese día le bastó solamente con verlo. Era un niño, no hablaba, tenía 8 días de haber nacido. Todavía era un bebé, no tenía conciencia, no había hecho ni un milagro, no había predicado. Todo lo que hacía era comportarse como un bebé. Pero para él era suficiente. Despide a tu siervo en paz. No importa si es un adulto o es un bebé, ya yo vi al Mesías. Lo importante es ver al Mesías. Es encontrarse con Él. Entonces, esas palabras relevantes se las dice Felipe a Natanael. Hemos encontrado al Mesías, aquel del cual habló Moisés en los profetas, del cual las antiguas escrituras y los profetas vienen hablando por siglos. Lo hemos encontrado, Jesús, el de Nazaret, el hijo de José y María. Un judío que le diga a otro judío con tanto entusiasmo, hemos encontrado al Mesías, es para que diga, bendito sea el nombre del Señor, ven que yo lo quiero ver. Las palabras de Natanael fueron terribles. Ante el entusiasmo de Felipe, le dice, ¿de dónde tú dijiste que era el Mesías? O sea, no le está preguntando, oye, ¿está confirmado? ¿Tiene el perfil de lo que dicen las profecías? Nada de eso. ¿De dónde es? No, de Nazaret nunca se ha levantado profeta. ¿Supiste que el pastor Otto va a predicar esta noche en la iglesia? No me cae bien el pastor. Prejuiciado. Prejuicio. Él se armó y tenía una concepción de Cristo sin conocer a Cristo. Los descalifica sin conocerle. ¿Y cómo puede ser que en los discípulos estuviera pasando estas cosas? Por eso pasa en la iglesia del Señor. Los hijos del Señor dicen, esta persona me cae bien. ¿Tú lo conoces? No, pero me cae bien. Porque si tú no lo conoces, tú no puedes decir eso. Bueno, pero por lo menos dice que le cae bien. Lo terrible es cuando dice, no, me cae mal. ¿Por qué? Por la cara. Y por la cara yo le voy a caer mal a mucha gente. A mí nadie en mi vida me ha dicho, a otro se le ve que es cristiano. Bueno, los que me conocen. Pero hay gente que dan testimonio, ya yo estaba en el trabajo y alguien me dijo, ¿tú eres cristiano? Sí, ay, qué bueno, se te nota. A mí nunca me ha dicho eso. Al contrario, he estado en sitios públicos que las personas me dicen, arrepiéntete o si no se va para el infierno. Pero no porque me han visto dando un mal testimonio, sino que, bueno, es la cara que Dios me dio, mejor esta cara ser un descarado, ¿no? Entonces, pero lo cierto es que nos formamos juicio de la gente sin conocerla. Decidimos, este me cae bien, este me cae mal, me junto con este califica para juntarse conmigo, aquel no. ¿Cómo puede hacer eso un creyente? ¿Cómo puede nombrarse eso entre los hijos del Señor? Pero lo cierto es que la odiosa lucha de clases también se mete en la iglesia. Entonces las personas quieren aparentar para ser aceptados. Y no puede ser, no puede nombrarse eso en la casa del Señor, en el cuerpo de Cristo. Porque entonces vamos a construir un pueblo sobre la base de las apariencias. Tenemos que mostrarnos tal y como somos y recibir al otro tal y como es. Total, el Señor nos acepta tal y como somos, pero nos exige a que nosotros seamos como Él quiere que nosotros seamos, pero nos acepta. Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, venimos hechos leñas al Señor. El Señor no se fijó en nuestra apariencia, porque si fuera así, poca gente calificara para ser creyente. Quizá unos cuantos ya tuviéramos esa dicha, pero no todos. Pero ese es el pueblo de Dios. Dios manda a Samuel a ungir a David, al próximo rey de Israel. Vete a la casa de Isaí. Y cuando el primero que viene a recibirlo es un hermano de David, un grandote, él un rubio. Y cuando Samuel lo ve, dice, aquí viene el ungido de Jehová, porque lo vio grandote y fuerte. ¿Y qué le dice el Señor? No veas lo alto de su parecer, ni lo hermoso de su apariencia, porque eso yo lo desecho.
Porque los hombres ven lo que están frente a sus ojos, pero yo, Jehová, miro el corazón. Bendito sea tu nombre, Dios, por eso. ¡Wow! Porque entonces nosotros, bendito, los hombres así. Entonces, pero nosotros no somos así. Nosotros juzgamos por las apariencias. Juzgamos por un acto, por algo, por un ademán, por un gesto. Y descalificamos y nos perdemos la dicha de compartir con personas que son tesoros. Que son tesoros, que quizás no son muy populares. Los pobres nerds sufren mucho. Pero ¿cómo puede ser? Yo sé que estamos entendiendo lo que estamos comunicando. Por eso nadie podía amonestar a Pedro, porque cada quien estaba luchando con sus mismas situaciones particulares. Hablamos de Pedro, pero también está Natanael, también está Tomás. Pero ven la narrativa, lo ven, los detalles. Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea. ¿Y quién viene ahora? ¿Dónde está la narrativa? Los hijos de Zebedeo, dice ahora. ¿Y quién es que está escribiendo el libro? Juan. Como le dije al principio, la posición, hay varias posiciones teológicas, pero las posiciones teológicas de los teólogos más respetados básicamente son dos. O que Juan escribió él de su puño y letra todo, o que Juan supervisó que se añadiera este capítulo 21, pero que él lo leyó y lo supervisó. Pero no importa si se haya supervisado o que lo haya escrito, él aceptó que pusieran los hijos de Zebedeo. Se acabó la narrativa con los detalles. Como que nosotros no nos íbamos a dar cuenta quiénes son los hijos de Zebedeo. Si se siga construyendo la narración como debe, entonces debe decir, y Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Pero pone los hijos de Zebedeo y omite los nombres de ellos. Pero ellos no se quedan atrás. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el apodo que le puso Cristo a ellos? Boanerges. ¿Sabe qué significa? Hijos del trueno. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero hijos del trueno parece más el nombre de una pareja de luchadores que de unos discípulos de Cristo. Y en esta esquina los hijos del trueno, máscara contra cabellera. Pero Jesús le puso así, no fue por tu carácter dócil y apacible, sino por ser iracundos, violentos. Cuando nosotros nos vamos a Lucas capítulo 9, nos vamos a dar cuenta de un episodio que se da allí, donde realmente se pone en evidencia el carácter de ellos. Y dice la Escritura en Lucas capítulo 9, versículo 51 en adelante, y sucedió que cuando se cumplían los días de su ascensión, él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y envió mensajeros delante de él, y ellos fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos, pero no les recibieron porque sabían que había determinado ir a Jerusalén. Al ver esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, dijeron, Señor, ¿quiere que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? ¿Cuánto Boanerges hay aquí en esta noche? No, está bien. Puede bajar tu mano, ya la vi. Quiere que oremos para que descienda fuego. Porque los samaritanos no lo quisieron recibir. No lo queremos aquí. Y eso fue suficiente para que ellos entraran en ira y cólera y fueran donde el Señor. Señor, permítanos, danos la oportunidad para que descienda fuego del cielo. Oiga, y destruya toda una ciudad con fuego y azufre, porque no los recibieron.
A veces yo me he convertido en hijo del trueno cuando estoy conduciendo. Señor, mire. Pero lo cierto es que eran violentos. En una ocasión le preguntaron a Jesús, ¿cuál es el primer y grande mandamiento? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De amar no nos escapamos. No hay manera de esquivar amar. El esposo va donde el pastor y le dice, pastor, mire, ya yo no quiero nada con mi esposa, ya yo creo que esto se acabó, pero la Biblia dice que los maridos y tú tienes que amar a tu esposa. No, pastor, no hay forma. Es que ya yo no la veo como esposa, yo la veo como una mujer cualquiera, ya como el prójimo mío. Bueno, la Biblia dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No es que ya nos hemos faltado el respeto y es como una enemiga. Bueno, la Biblia dice, amad a vuestros enemigos. O sea, de amar no te escapas, no nos escapamos de amar. Aún a nuestros enemigos, lo que mandaba era que ellos le dijeran, Señor, no nos quisieron recibir, pero allí mismo nos pusimos de rodillas a clamar al Dios de los cielos para que tuviera misericordia de ellos. Y entonces eso hicieron, sí, pero porque tenemos una profunda carga con los samaritanos. No pudimos ir hoy, pero vamos a ir mañana con mucho amor. Y el amor pues cubrirá multitud. No fue eso lo que hicieron. Yo he oído creyentes decir que te hicieron eso a ti. Ay, si me lo hubiesen hecho a mí. Yo he oído a creyentes decir eso. Eso te lo hizo a ti, pero si me lo hace a mí. Y ese es ya usted sabe. Conmigo habló un hermano que le hicieron algo en su trabajo y él vino a hablar conmigo porque se molestó, por poco lo botan, pasó una vergüenza, pero después todo se aclaró y él decía que eso no se iba a quedar así. Y yo le dije, pero mi hermano, tranquilo, Dios va a hacer la obra. El Señor dice, pues mía es la venganza. ¿Cómo? Y por alguna razón, pues se me volvió un experto en recordar las escrituras y me decía, pastor, estoy orando, el Señor dice, mía es la venganza. Y le cogió con buscar los salmos imprecatorios donde se habla de maldiciones a las personas. Y tuve que llamarlo y preguntarle que me dijera exactamente su oración. Y él me dijo, bueno, yo estoy orando, el Señor dice, mía es la venganza, si me puede usar a mí como su instrumento. No es cierto, es verdad. Es verdad. Gente que reaccionamos. Yo he reaccionado con ira. Cuando yo veo a Simón Pedro, a Tomás, a Natanael, a los hijos de Zebedeo, también digo, yo tengo de todo un poco. Pero por la gracia y misericordia de Dios lo estoy diciendo ahora, porque se lo digo antes, no estuviera predicando aquí. Ese es el pueblo de Dios. ¿Cuántas limitaciones y pecados tenemos? Lo cual indica la sobreabundante gracia de Dios en nosotros. Mientras más reconocemos nuestras limitaciones, más nos damos cuenta de esa gracia del Señor y todavía nos sigue amando, y todavía sigue insistiendo con nosotros, y todavía nos sigue usando, y todavía nos sigue dando oportunidades, y caemos y el Señor con mucho amor y paciencia, ahí está con nosotros siempre. El relato termina con 2 de sus discípulos. Soy de los que piensa que esto está omitido intencionalmente. Allí solamente estaban los discípulos, no había más nadie, no había una multitud. 11 personas estaban allí. De esas 11 está Pedro, está Tomás, está Natanael, está Jacobo y Juan y 2 de sus discípulos. 7 personas. ¿Por qué no se mencionan los otros 2? No se mencionan. Pero por alguna razón siempre a uno le queda una intriga, una duda. ¿Por qué no se mencionaron? Probablemente en esos 2 discípulos estamos representados usted y yo. Ponga su nombre, ponga el mío. Porque nosotros, al igual que Pedro,
Tomás, Natanael, Jacobo y Juan, tenemos también multitudes de situaciones que tenemos que resolver con Dios. Limitaciones al igual que ellos. Pecados en los cuales somos recurrentes. Hay impulsividad, orgullo, murmuración, resentimientos. Cualquiera que sea, eso nos afecta en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. ¿Dónde está la gracia sobreabundante? Que el Señor, sabiendo cómo ellos eran, aún así los escogió, aún así los utilizó, y por el trabajo de ellos y la fidelidad de ellos, tenemos nosotros el Evangelio de Jesucristo. Todos ellos, después de esta experiencia, después de la otra escena que comienza a partir del versículo 7, y después la otra escena, el diálogo con Pedro, a partir del versículo 15, todos ellos fueron transformados. Todos ellos murieron de manera trágica. El único que murió de vejez, de anciano, fue Juan, porque el Señor así lo determinó. Pero todos ellos murieron de manera trágica por la causa de Cristo. Precisamente el primero de ellos que murió fue Jacobo, probablemente, que murió decapitado. Aquella experiencia los transformó para luego reafirmar más esa transformación cuando vino el Pentecostés con ellos. Mi hermano, no se desanime porque usted tenga situaciones que sean recurrentes. A veces nosotros mismos somos muy crueles entre nosotros mismos y somos especialistas descalificando a los demás. Pero lo cierto es que el que crea que está en los caminos del Señor por sus propios méritos, o que está en un ministerio, o que le está yendo bien por sus propios méritos, está en un grave error. Es porque el Señor ha derramado abundante gracia sobre nosotros. No porque lo merezcamos, no porque vio talento alguno en nosotros. El Señor no escoge a los capacitados, capacita a los llamados. Y hemos entrado en esta escuela de obediencia, en esta escuela de discipulado con el Señor, donde nunca el alumno superará al maestro. Comenzamos a ser discípulos y seremos discípulos de Cristo por toda la eternidad. Yo no sé cuáles son sus reacciones, pero este pasaje, pues, para terminar, nos deja con algunas aplicaciones prácticas que debemos recordar. Aparte de cada una de las aplicaciones que hemos venido dando, pues quiero terminar dando algunas más. Lo primero es que Jesús hizo la selección de discípulos más inverosímil y desastrosa que razón humana hubiera hecho. La palabra de Dios nos dice que el Señor escogió lo vil y menospreciado. O sea, el equipo de Cristo no podía funcionar. Aunque en el texto no se menciona la totalidad de los discípulos, pero en el equipo de Cristo estaba Mateo, un recaudador de impuestos pro ocupación romana, y un Simón el Celote, un terrorista en contra de la ocupación romana. Eso no combina. Tiene que usar entidades homogéneas, como muchos dicen, pero Cristo usó a un terrorista y a un pro ocupación, pero nunca lo vemos a ellos peleándose y matándose entre sí. La iglesia funciona porque la iglesia es la iglesia de Cristo. Y la iglesia, con todas sus limitaciones, con todos sus problemas, con todos los escándalos que hay, con todos los tropiezos que podemos ver, con todos los malos testimonios que alguno de nosotros pueda dar, la iglesia de Cristo permanecerá y será su novia hermosa en la boda del Cordero, porque es la iglesia de Él. La segunda aplicación es que esto debe movernos a nosotros a estar agradecidos de Dios. Cristo nos quitó la carga del mérito personal. Entonces no lo busquemos nosotros. Cristo nos quitó la carga de que tenemos que esforzarnos para ser aceptados por Él. No, Él nos quitó esa carga.
Es verdaderamente en libertad que hacemos lo que nosotros hacemos. Yo voy a hacer lo que el Señor me ha mandado a hacer. Yo voy a cumplir con lo que el Señor me ha mandado a cumplir. No para que Él me ame más, porque como quiera Él me ama mucho. Y como me ama mucho, en algunas ocasiones tendrá que disciplinarme. Pero yo no puedo hacer nada para que Cristo me ame más. En la salvación por obra se está en esa lucha. Uno tiene que esforzarse para lograr el favor de esa entidad a la cual sirve. Aquí no, ya Cristo nos quitó ese problema. Yo lo que le voy a servir para corresponderle a su amor, no para que Él me ame más. Porque abundante gracia ha sido derramada sobre cada uno de nosotros. En tercer lugar, si ellos pudieron, con todas las limitaciones que ellos tenían, lograr hacer grandes cosas para el Señor, nosotros también podemos. Cristo lo dijo, que nosotros cosas mayores que la que Él hizo íbamos a poder hacer. No en cuanto a la naturaleza de sus milagros, sino en cuanto al alcance del Evangelio. No queda mucho tiempo, el Evangelio es urgente. Los días se vuelven más complejos cada día más. La fuerza, la lucidez, los recursos y las oportunidades que el Señor le haya dado, aprovéchela. Porque yo he visto personas con mucho deseo de servir cuando ya no hay tiempo. No siempre tendremos tiempo, no siempre tendremos la lucidez, no siempre tendremos los recursos. El momento es ahora. No nos importe nada más que darle el primer lugar a Cristo. Porque si le damos el primer lugar a Cristo, todo lo demás estará en su justo lugar. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadaysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.